cual tú has reunido un grupo de tus hijos para que se reúnan, para que podamos, oh Dios, juntos poder seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra. Señor, gracias porque si estamos acá es porque entendemos que tú nos has traído por medio de tu Espíritu Santo en tu soberanía, Señor. Gracias por estar acá. Ahora rogamos, oh Dios, que tú abras nuestro entendimiento, que tú abras nuestros corazones, que tú abras nuestros oídos espirituales, nuestros ojos, que tú quites, oh Dios, velos, que los velos hoy en esta noche se caigan, oh Dios, para que podamos ver, para que podamos contemplar, oh Dios, la gloria de Cristo manifestada y expresada en tu palabra. Señor, tú conoces nuestros corazones, tú sabes muy bien cómo hemos llegado a este lugar, tú conoces la realidad espiritual de nuestras vidas, solo tú sabes, oh Dios, quiénes son tuyos. Por eso a ti acudo en el nombre de Jesús para que, oh Dios, los corazones hoy sean abiertos, los velos sean quitados, para que podamos ver la gloria de Cristo y a través de la gloria de Cristo ser transformados de gloria en gloria, conforme a la imagen de Cristo Jesús. Señor, te necesitamos de ti para comprender tu palabra, y en el nombre de Jesús te pido que tú te lleves, oh Dios, de este lugar toda obra del diablo, toda obra de Satanás, toda, Señor, perturbación, toda hueste espiritual de maldad, Señor, todo velo que está impidiendo ahora que tu palabra llegue a los corazones. En el nombre de Jesús te pedimos que te lo lleves y que solo sea tu presencia en este lugar, que solo sea tu palabra en este lugar, y que, Señor, se cumpla hoy tu palabra que nos enseña que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Que hoy haya libertad en este lugar, libertad para oírte, libertad para escucharte, y que tú traigas por medio de tu Espíritu Santo libertad a quienes lo necesitan en esta hora, por medio de tu palabra y la hora poderosa de Cristo. Gracias, Señor, y te entregamos este tiempo en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar hoy en lo que nos enseña el versículo 16, que es la palabra de Cristo. Pablo dice allí: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Venimos hablando ya hace varios jueves acerca de características que implican, que tienen que ver con cómo luce, cómo se ve una vida transformada. Por eso Pablo dice en el versículo 12, haciendo un repaso, Pablo dice: vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo es acaso que luce una vida que fue escogida por Dios? Y del versículo 12 en adelante Pablo da toda una serie de características y Pablo dice que aquellos que fueron escogidos, aquellos que fueron llamados, aquellos que son hijos de Dios, deben lucir misericordiosos, benignos, humildes, mansos, deben expresar perdón, deben expresar el perdón como Cristo, deben tener paz en su corazón, deben vivir una vida en el cuerpo de Cristo. Pero en el día de hoy vamos a ver, y quiero ser lo más breve posible, hoy quiero que veamos lo que dice el versículo 16, y es que una vida que ha sido llamada por Cristo, una vida que expresa una vida de hijo de Dios, debe ser una vida en la cual more la palabra de Dios. Pablo dice allí en el versículo 16: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Quiero llamar su atención y hacer una gran diferencia en dos cosas. Una cosa es conocer la palabra, y otra cosa es que la palabra de Dios more en nosotros. Dos cosas muy distintas antes de empezar. Yo puedo conocer la palabra de Dios, puedo conocer la Escritura, puedo conocer los textos bíblicos, puedo conocer inclusive las implicancias de la palabra de Dios para mi vida. Pero una cosa es conocer la palabra, saberla de manera intelectual, y otra cosa muy distinta para cada uno de nosotros es este verbo que Pablo utiliza acá, y es el morar. La palabra morar tiene que ver con habitar, tiene que ver con estar en un lugar, tiene que ver con... Gracias, ahora va a salir volando.
Tiene que ver con algo que hace presencia en un determinado lugar. Es muy curioso que este verbo morar en el hebreo es la palabra Shekinah con J. No es lo mismo que la Shekinah, que es otra cosa. Es Shekinah con J, que es lo mismo que implica y escuche esto porque es muy importante, implica una presencia divina en nuestras vidas. Es la misma palabra que se utiliza en la palabra del Señor, sobre todo en las cartas paulinas, para hablar de cuando el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Es muy interesante, porque el Espíritu Santo mora en la vida de cada cristiano, y si el Espíritu Santo mora en la vida de cada cristiano, esa vida cristiana, por la presencia del Espíritu, se expresa de una determinada manera visiblemente, tiene una imagen visible, como hemos visto el domingo. Y así también una vida en la cual la palabra de Dios no solo se conoce, sino una vida en la cual mora la palabra, habita la palabra, se muestra de determinadas formas y con determinadas características. Quiero insistir en esto, y piense usted mismo y piense si usted conoce la palabra o si la palabra mora en usted. Porque si usted conoce la palabra, usted puede repetir textos bíblicos, puede hablar con otros, pero si la palabra mora en usted, al igual que el Espíritu Santo, usted será gobernado por la palabra. La palabra gobernará sus acciones, la palabra gobernará sus emociones, la palabra gobernará sus pensamientos, si es que la palabra está en usted. Y quisiera que veamos en esta mañana, y antes quiero hacerle una pregunta, pensando en esto del morar, en esto del habitar. ¿Qué lugar ocupa la palabra del Señor en su vida? ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en nuestras vidas? Porque somos llamados, y el cristiano es llamado a una vida en la cual la palabra more en nosotros, gobierne en nosotros. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en su vida? La palabra de Dios, ¿acaso es, un manual de consulta en la cual, yo agarro la Biblia una vez cada tanto, porque sé que debo leer la Biblia? ¿Acaso la palabra de Dios la utilizamos como, en psicología se le llama un tótem? Esa cosa que, le adjudicamos ciertos poderes y lo agarro una vez cada tanto. ¿Qué lugar ocupa en usted la palabra de Dios? Porque dependiendo del lugar que ocupe la palabra de Dios en su vida, serán los efectos que la misma ocupe en usted. ¿Me siguen? El Salmo 119, y hoy voy a ser lo más práctico y rápido posible. El Salmo 119, todo el Salmo 119 habla sobre la palabra, habla sobre la ley de Dios y las virtudes, las características que ella tiene. Y quisiera ver 4 de ellas y lo que ella morando en nosotros produce. Vayamos al Salmo 119 y allí nos quedaremos en el día de hoy. Por supuesto, no lo vamos a exponer todo, pero en primer lugar vayamos al Salmo 119, versículo 49. Luego usted lea en su casa el Salmo 119 y usted verá que es un salmo en donde se habla de la ley, de los mandamientos, de los estatutos, de los decretos. Son las mismas cosas expresadas en distintas palabras para hablar de la palabra, de los mandamientos, de las exigencias de Dios. Salmo 119, versículo 49 y 50 en primer lugar. Cuando la palabra de Dios
porque es a lo que quiero apuntar hoy. Cuando la palabra de Dios mora en nosotros y la palabra está en nosotros, cuando atravesamos tiempos de dificultad, tiempos de adversidad, tiempos de prueba, tiempos de tristeza, tiempos de incertidumbre, es la palabra de Dios que mora en nosotros que produce consuelo en nuestra vida. Salmo 119, versículo 49 en adelante, dice allí la palabra del Señor: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella, está hablando de la palabra, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Quiero leer un poquito más allí. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos. Otra vez, consolación, y me consolé. Versículo 55. Me acordé de la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. El versículo 50 dice: ella es mi consuelo en mi aflicción. La palabra del Señor dice, Jesús mismo enseña hablando de las aflicciones: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Las aflicciones en la vida, mis amados, no son optativas. Todos las pasamos de múltiples formas, de múltiples maneras, en múltiples expresiones, en distintas etapas de la vida, sea de adolescente, de joven, de adulto mayor, en la vejez. Todos atravesamos tiempos de aflicciones. Es algo con lo cual el ser humano debe, y sobre todo el cristiano, debe aprender a familiarizarse con las aflicciones. Aflicciones que inclusive el Señor utiliza en ciertos momentos de la vida para trabajar en nuestro carácter, para trabajar en nuestra vida espiritual, para perfeccionar nuestra vida, para enseñarnos aspectos de la vida, para enseñarnos aspectos de su persona, de la persona de Dios. Debemos entender que atravesaremos aflicciones. La pregunta no es si pasaremos o no pasaremos aflicciones, sino qué haremos cuando las pasamos. Y debemos saber que si hay algo poderoso para atravesar las aflicciones, escuche esto, si hay algo poderoso para atravesar las aflicciones y que nos ayudará en gran manera a poder soportarlas, llevarlas, transitarlas y tener la victoria sobre ellas, es la palabra de Dios. El salmista dice: la palabra de Dios ha sido mi consuelo. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios hay infinidad de promesas. Pablo dice en 2 Corintios: las promesas de Dios son en Él sí. ¿Y qué cosa? Amén. Sí y amén. Todo lo que la palabra de Dios promete, tenemos la certeza de que Él lo cumplirá. Y esa debe ser, entre tantas cosas, la seguridad, la certeza, la cual debe gobernar nuestra mente, gobernar nuestro corazón cuando atravesamos tiempos de aflicción. ¿Sabe? Les cuento una intimidad y lo cuento porque creo que es algo que edifica. Ustedes saben, el otro día conocen las situaciones públicas. Saben que nuestro hermano Leo está atravesando tiempo de enfermedad bastante difícil. Su cuadro no es un cuadro fácil. Y realmente cuando alguien está atravesando un cuadro como el que está atravesando él, por más fe que una persona pueda tener, lo que uno espera es que, bueno, no me siento bien, y quiero volver a mi vida, y me siento mal,
inclusive a veces en esa clase de tiempos, es natural que aparezcan ciertas chispas de incredulidad, situaciones que batallan contra el alma. Es lo que uno se espera como pastor. Así que bueno, le mandé un mensaje en estos días, entre otros. Y le pregunté, Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Y lo que menos iba a esperar es que él me diga, Pablo, yo me siento contento. ¿Alguien alguna vez se sintió contento? En una situación como la que usted sabe que él está viviendo. No. Yo me siento contento. Quiero pensar que me está diciendo la verdad. Yo me siento contento, dice, porque entiendo que si yo estoy pasando por esto, es porque Él lo permitió. Y si Él lo permitió, yo no sé qué, pero yo sé que va a producir en mí un bien. Sé que algo detrás hay. Que esto haya aparecido repentinamente en mí, por supuesto, tengo dolores, momentos donde físicamente no me siento bien, pero yo atravieso este tiempo contento porque sé que esto estuvo planeado en la soberanía de Dios. Y eso me da paz, consuelo, alegría. Mi físico está mal, pero mi espíritu está contento. Porque esto que estoy pasando no está fuera de los planes de Dios. Alguien que, y se lo menciono como un ejemplo entre tantos otros, en donde mora la palabra hay certezas, donde mora la palabra hay convicciones, donde mora la palabra hay consuelos, porque la palabra de Dios en medio de las aflicciones trae certezas. Certezas de que Dios ve, certeza de que Dios sabe, certeza de que Dios conoce, certeza del poder de Dios, certezas que la palabra de Dios nos da y que si la palabra mora en nuestro corazón, vive en nuestro corazón y nosotros la vivimos en medio de la aflicción, entonces en esos momentos adversos de la vida es en donde empezamos a vivir las promesas de la palabra automáticamente. No es como quien bueno dice las palabras, las promesas, sino como quien la vive, porque la palabra echó raíz en el corazón y da fruto y florece en los momentos de aflicción. La palabra morando en nosotros trae consuelo en medio de la aflicción. Número 2, la palabra morando en nosotros produce sabiduría. Salmo 119, versículo 98. Salmo 119, versículo 98. Tema importante, la sabiduría, porque la sabiduría nos domina, la sabiduría nos direcciona. Y conforme a donde nosotros busquemos consejo y conforme a lo que nosotros nos guíe y guíe en nuestra vida, será cuán sabios o cuán necios seamos. Y no digo la palabra necedad como algo vulgar, sino como lo opuesto a la sabiduría. Salmo 119, versículo 97 en adelante. La palabra nos da sabiduría, produce sabiduría. Dice allí, uno de mis textos favoritos por la expresión de lo que siente el salmista. Dice, cuánto yo amo tu ley. Todo el día en ella es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Escuchen el versículo 100.
más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo el camino de mi vida. La palabra, y no es el tema, pero sirve como ilustración, la palabra filosofía, esto se enseña en la facultad y seguramente usted lo sabrá o ya está en el colegio. La palabra filosofía se traduce como el amor a la sabiduría. Eso es lo que significa la palabra filosofía, amor a la sabiduría, la búsqueda de la sabiduría, la búsqueda de la verdad. Los filósofos amaban estas cosas, el estar constantemente en la búsqueda de la verdad, de la esencia, de encontrar la sabiduría. Ahora es curioso que la palabra de Dios unifica la sabiduría no con el hecho de razonar o la búsqueda de la verdad por medio de la propia razón, sino que la palabra del Señor habla de la sabiduría como la palabra, como la aplicación de la palabra, como la aplicación práctica de la palabra de Dios para nuestra vida. Y si usted desea vivir una vida sabia en todas las esferas, laboral, económica, matrimonial, en la relación, me encanta repetir esto, lo repito todos los días que estoy aquí, laboral, económica, familiar, en la relación con los hijos, en la relación con los nietos, en la relación con su cónyuge, en la vida, en el barrio, con los amigos, en lo que sea, la sabiduría proviene aplicando los principios bíblicos a mi vida. Quiero repetirle esto: si usted quiere ser una persona sabia en la vida y no tropezar y no cometer errores tal vez que se pueden a veces no cometer, usted debe consultar, oiga esto, consultar a la palabra. La sabiduría se encuentra no en usted. La sabiduría, la verdadera sabiduría, la que evitará que usted se dé la cabeza contra la pared, cometa errores y usted sea, como dice aquí, más sabios que sus enemigos, se encuentra en el estudio de la palabra. Me encanta lo que dice el versículo 98 y también lo que dice el versículo 100, porque a veces confundimos sabiduría con edad. Y usted sabe que yo honro a los mayores, amo a los mayores, pero en muchas ocasiones ser mayor no implica ser más sabio. Tener más años no significa ser más sabio. Porque fíjese lo que dice el versículo 100 de hasta dónde puede llegar la profundización en la palabra de Dios. Dice allí, más que a quién. ¿Qué dice? Sin vergüenza, ¿eh? ¿Qué dice? Más que a los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Amado, respóndase algo en este día. Como recién le pregunté qué lugar ocupa la palabra, ahora yo le quiero preguntar: ¿usted desea vivir una vida sabia? Pero en verdad, pregúnteselo a usted ahí mismo. ¿Usted en verdad desea vivir una vida sabia? Pues usted debe aprender a poner en práctica la palabra de Dios, le guste o no le guste. Debemos hacerlo. Hay veces, amados, que nuestras vidas se tornan un eterno círculo vicioso en donde siempre rondamos en los mismos problemas, en los mismos conflictos personales,
emocionales, relacionales. Esto es bien práctico. Un círculo vicioso, ¿sabe lo que es, no? ¿Sabe lo que es un círculo vicioso? Cuando siempre pasa lo mismo, se repite lo mismo. Círculo vicioso, pasa siempre lo mismo. Y la realidad es que a veces nos lamentamos y hasta a veces le preguntamos al Señor, Señor, ¿por qué me pasa esto todo el tiempo? Y la realidad es que a veces no salimos de los eternos círculos viciosos de la vida porque no somos sabios. Y no somos sabios, no porque no conozcamos el consejo de la palabra, sino porque no obedecemos el consejo de la palabra. Y porque a veces conocemos la palabra, pero estos aspectos no están morando en el corazón. Y si usted desea ser sabio, si usted desea ser sabia, si usted desea tomar buenas decisiones en todas las áreas de su vida, debe aplicar la palabra. Debe, y amados, quienes son de aquí, saben que esto lo decimos prácticamente todos los cultos porque es la base de la vida cristiana. Se lo voy a decir como si fuera un librito. La base de la vida cristiana saludable. Aplicar la palabra, vivir la palabra. Dejar de lado en muchas ocasiones nuestro orgullo. De lo que yo creo, de lo que yo pienso, de lo que a mí me parece, de lo que yo siento. A veces debemos dejarlo de lado y poner en práctica los consejos de la palabra de Dios para nuestra vida. Número 1, la palabra produce consuelo. Número 2, la palabra debe llevarnos a vivir vidas sabias. Número 3, la palabra debe llevarnos a vivir vidas en gozo. Salmo 119, versículo 111. Esto es un tema muy interesante, el tema del gozo. Salmo 119, 111. Y cuando hablo de vivir una vida de gozo, no me refiero a vivir una vida de payaso. Porque siempre hay alguno que dice, bueno, pero siempre tengo que estar gozoso. No, siempre. Pero una cosa es vivir una vida de gozo y otra cosa es que uno nunca pueda estar gozoso siendo una persona creyente. Salmo 119, versículo 111, y usted va a ver que el gozo también está en consonancia con la palabra y con la aplicación de la misma. Dice allí, ¿lo tienen? 111 el versículo. Dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Pero sigue, mi corazón incliné, esto es, se fue la palabra. Responsabilidad personal. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Quiero volver a leerlo, porque allí hay algo muy interesante. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Hay algo muy interesante que a mí me parece extraordinario ver en la palabra, que es que en muchas ocasiones la continuidad de la idea del autor. Porque aquí el autor está hablando del gozo de haber tomado los testimonios, pero no solamente de haberlos tomado, sino también el hecho de haber inclinado el corazón a cumplir los mandamientos. Vuelvo al principio.
Una cosa es conocer los mandamientos, saber la palabra, conocer los textos, y otra cosa es haber tomado una decisión en la vida de inclinar el corazón a obedecer esos mandamientos. ¿Cuál es la promesa extraordinaria del salmista aquí? Que el que toma la decisión de inclinar su corazón a la obediencia a la palabra puede tener por seguro que en su corazón habrá gozo. Amén. Es una promesa extraordinaria, porque a veces cuando hablamos de obediencia lo vemos como negativo, pero el salmista ve la obediencia como la razón del gozo en el corazón. Amado, debemos examinar por un instante nuestras emociones en la vida cristiana. Un tema muy interesante. Algún día hablaremos de esto. Las emociones en la vida del cristiano. Tema muy importante. ¿Cómo vivimos nuestros días? Todos atravesamos situaciones. Todos atravesamos pruebas. Todos atravesamos luchas. Todos atravesamos enfermedades. Todos tenemos por ser personas emocionales, el hecho de que tenemos un mal día. Ahora, no puede ser que haya un cristiano que no pueda vivir lo que dice aquí, un cristiano sin gozo en el corazón. Puede ser un momento, puede ser. Ahora, debemos examinar cuando nos encontramos viviendo nuestras vidas cristianas, y lo digo así, o voy a hablar de mí, mi vida cristiana en amargura, mi vida cristiana en queja, mi vida cristiana en enojo, mi vida cristiana en depresión, mi vida cristiana en tristeza. Porque allí hay definitivamente un problema cuando yo naturalizo eso de mi vida cristiana. ¿Está mal estar mal, triste? No. Jeremías deseó la muerte. En un momento de su ministerio, Jeremías capítulo 15, cansado de los falsos profetas, cansado de no ver el mal fruto, Jeremías deseó la muerte. Elías, estando abajo allí de un árbol, no recuerdo bien lo que dice allí, Reyes, de una higuera, cansado, dice el texto, volvió de la batalla luego de haber luchado y derrotado y de haberle cortado la cabeza a unos cuantos falsos profetas de Baal, se sienta y desea morirse. Solo yo, dice el texto, solo yo he quedado y buscan para quitarme la vida, estaba podrido. Jesús en la plenaria de su ministerio llora, y de la tensión llora con sangre. No se trata de vivir la vida cristiana de una manera payasesca, pero sí de evaluar y de poder poner en la balanza mi situación y las promesas de Dios. Quiero repetirle esto. Mi situación, lo que yo siento, lo que yo atravieso y la promesa de Dios. Y ver qué es lo que más pesa en mi vida, porque si la palabra mora en mí, entonces definitivamente lo que gobernará mi situación no será la situación temporal de lo que sea, de una enfermedad, de una crisis X, de un problema económico, sino que será las promesas o la palabra de Dios que trae paz, que trae tranquilidad, que trae esperanza, que trae fortaleza. Y eso me llevará a vivir ese momento que será temporal. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice Pablo? Los sufrimientos. Usted conoce ese texto y son los textos que se deben aplicar a las situaciones de crisis. Los sufrimientos, dice Pablo, del tiempo presente. ¿Saben cuáles son los sufrimientos del tiempo presente? Las enfermedades, las dolencias, los problemas conyugales,
los problemas familiares, los problemas con los hijos, los problemas en el trabajo. Esos son los sufrimientos presentes. Pero Pablo dice, los sufrimientos del tiempo presente, dice, no son comparables con la gloria venidera. Amén. Amén, ¿verdad? Amén. Bueno, pero esos son los textos que tienen que venir a nosotros cuando estamos en esas situaciones. Los sufrimientos, lo que yo estoy pasando, yo debo saber que nada, absolutamente nada se puede llegar a comparar con lo que Dios tiene preparado para mí. Pero eso, la cosa de eso, no es que yo lo sepa aquí, porque ese texto todos lo conocemos. La gracia, permítemelo decirlo así, la gracia de eso es que esa verdad de que el sufrimiento del tiempo presente no es comparable con lo que Dios tiene para mí, se trata de que eso gobierne mi corazón y que yo pueda estar atravesando la peor situación tal vez de la vida, o puedo estar pasando el peor día de mi vida, pero yo sé que lo que Dios tiene preparado para mí es mejor y es mayor que lo que yo puedo estar pasando hoy, y que eso que yo estoy pasando hoy tal vez en un día, en una semana, en un año, en el tiempo que sea, se terminará y yo disfrutaré de algo muchísimo mejor para mí. ¿Saben ese texto? Y creo que se los compartí porque todavía lo guardo. Hace 5 o 6 años atrás, ya, creo que fueron 5 años, yo estaba atravesando, de hecho creo que estaba atravesando el peor momento. El peor. Sin entrar en detalles. Y fue la misma Joana. Y fíjense el poder de la palabra. Que agarró un papel y un lápiz. Uno podría decir, no le di una carta de amor. Y agarró en un lápiz, escribió Pablo, 2 puntos. Los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Tenía razón. La palabra tenía razón. Porque para ese momento fue el consuelo para mi corazón, en donde tal vez yo no veía esperanza, pero la palabra, alguien que me llevó a la palabra, hizo que mi panorama espiritual cambie por completo. Pero debemos empezar y pedirle al Señor que nos ayude a poder vivir la palabra. Vivir la palabra. A veces, mis amados, me temo, y ya voy a ir al último punto, me temo que hemos aprendido la palabra a recitar la palabra, como si fuera el himno nacional. Repetimos textos por repetir textos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Suena extraordinario. Pero una cosa es conocerlo y recitarlo. Y otra cosa es vivir lo que significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13 fue escrito por alguien encadenado. No es un texto de coaching. Alguien encadenado, encarcelado en el calabozo más hondo, escribía cartas como Pablo, pero como en su corazón moraba la palabra y inspirado por el Espíritu Santo escribió esa línea. Todo lo puedo en Cristo. Pero ¿por qué Pablo puede decir todo lo puedo en Cristo? Porque Gálatas también dice, yo ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Alguien que ya no vive su vida, alguien que vive la vida de Cristo, alguien que vive la vida de la palabra, puede dar esas declaraciones en instancias espantosas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tantas otras promesas que hay en la palabra del Señor, que nos deben llevar a vivir una vida de gozo, aún en la adversidad.
consuelo, sabiduría, gozo. Y en último lugar, entendimiento. Salmo 119, y con este cierro, versículo 129 en adelante. La palabra de Dios nos debe llevar a tener un mayor entendimiento de la vida, de las circunstancias. Bastante similar al segundo que hemos mencionado, de la sabiduría. Salmo 119, 129 en adelante dice, otra vez, maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Aquí viene, escuche, y es tan importante esto, tan importante. La exposición, y óigalo, márquelo con rojo. La exposición de tu palabra, de tus palabras, alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos. Y con esto cierro. Ordena mis pasos. ¿Con qué? Con tu palabra. Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ordena mis pasos con tu palabra. Orden en la vida. Orden en la vida. Y esto implica, perdón la insistencia, toda nuestra vida. Y como hablamos el domingo, lo que Dios quiere para nuestra vida. Y voy a hablar de otras cuestiones para no rondar siempre en lo mismo. Por ejemplo, la economía en la familia. Bueno, vayamos a la palabra de Dios para que Él nos ayude en nuestra vida familiar, en nuestra vida matrimonial, a ordenar nuestra vida. ¿Cómo? Yendo a los principios que hay en la palabra del Señor. ¿Y los hay? Sí los hay. Ordena mis pasos con tu palabra. Significa también exponernos a la palabra. Pero escuche esto, mi amado, y quitemos por un instante todo tipo de subjetividad. Ordena mis pasos con tu palabra significa exhibirme, desnudarme frente a la palabra y preguntar si lo que yo estoy haciendo está en consonancia con lo que la palabra de Dios dice que yo debo hacer. No lo que yo creo, no lo que la cultura me dice, no lo que yo opino, no lo que a mí me parece, sino lo que la palabra dice. Hágalo. Pruébese, mírese con la palabra y la palabra le mostrará si usted en verdad necesita encaminarse, es decir, ponerse de vuelta en el camino para caminar recto. Pero ¿sabe qué? Esto que dice aquí, ordena mis pasos con tu palabra, es una decisión de usted. Porque será usted el que tendrá que decidir en su vida si usted en verdad quiere ordenar sus pasos y sujetarlos a la palabra. Quiero repetirle esto. En los tiempos, y esto es muy actual, vivimos en los tiempos de la subjetividad, los tiempos de la no verdad, los tiempos en donde ya no existe una única verdad. Y eso se ha traído a la vida de la iglesia. Y las cosas, los valores que parecían absolutos hoy ya no lo son. Y las personas vienen a la iglesia con esas maneras de pensar. Y en ciertas ocasiones no están dispuestos a tomar las decisiones que hay que tomar para que sea Dios, por medio de su palabra, ordenando mis pasos, para que yo pueda caminar en conformidad a lo que Él quiere para mí.
Hace algunos, ya hace un tiempo, pues, no sé si hace un año, 1 o 2 años, tuve la oportunidad de charlar con, y aclaro, no es de aquí, y en verdad le digo, no es de aquí. Charlaba con una pareja joven, hermosa pareja. ¿Y hace cuántos años están juntos? Ah, bueno, llevamos 3, 4 años juntos. Yo vine, creo que él era riojano, creo que lo veo aún, creo que era de La Rioja. No es Hugo, por la duda. No, y bueno, yo vengo de La Rioja, y bueno, conocí a esta chica, y nos pusimos, y empezamos a salir, y bueno, ya llevamos 2 o 3 años juntos, yo trabajo, ella trabaja, y yo soy cristiano de cuna, ella no, entonces yo le presenté el evangelio y ella empezó a venir a la iglesia, y ella ahora quiere venir y venimos juntos. Bien, vamos todavía. Entonces, se imagina la pregunta, ¿no? Entonces, ¿se van a casar? No. Yo me quiero bautizar. Y los dos queremos bautizarnos, pero ¿por qué me tengo que casar? Yo quiero bautizarme, quiero servir al Señor, quiero servir en la iglesia con los dones que Dios me dio, pero yo no me quiero casar. ¿Por qué me tengo que casar? No, mi hermano. Pero ¿vos sabés lo que dice la palabra del Señor? Debes casarte, que no debes vivir en fornicación. Eso para otra época. Las cosas ahora son distintas. No, mi hermano. No, mi hermano. Debes casarte. Debes ordenar tu vida. Ah, no, pero yo me quiero bautizar nada más. A veces el ordenamiento de la vida tiene que ver con una decisión personal de exponerse a la palabra y ver con sinceridad qué es lo que Dios dice de tal o cual asunto. El matrimonio, los hijos, las relaciones, la economía, la iglesia, el carácter, la educación, tantas otras cosas que podríamos decir, los vínculos entre los hombres y las mujeres, la sujeción. Exponerme a la palabra me llevará a ver lo que está incorrecto en mí. Pero modificar mi camino es una decisión personal. Una decisión personal. Que tal vez pueda llegar a ser más sencilla si, como hemos aprendido, la palabra mora. O, para unificar, si la palabra progresivamente, por el proceso de santificación, está empezando cada día más a morar en mí, y a echar raíces, y a cambiar cosas, y a cambiar carácter, y a cambiar temperamento, y a cambiar situaciones de vida, y a resolver lo que había que resolver. Amados, este debe ser nuestro deseo en esta noche. No que salgamos de este lugar conociendo más la palabra, sino pidiéndole al Espíritu Santo que su palabra more más y más y más en mí y en usted. Amén. Si la palabra mora en usted, usted será consolado. Si la palabra mora en usted vivirá una vida sabia. Si la palabra mora en usted vivirá una vida en gozo. Y si la palabra mora en usted podrá vivir una vida entendiendo las situaciones que debe entender. Pero pídale al Señor no solo el entendimiento, sino la voluntad para ordenar lo que hay que ordenar. Amén. Amén. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias te damos por este día.
Gracias, Señor, te damos por esta hermosa noche que nos has regalado, por poder estar juntos. Gracias, Señor, porque nos has traído a este lugar. Yo te pido en el nombre de Jesús que en tu gracia bendigas a cada hombre y mujer, Señor, que ha llegado hasta tu casa y que apliques esta palabra que hemos aprendido. Señor, no queremos ni deseamos solo conocer, sino que queremos que tu palabra more en nosotros. Señor, que tu palabra eche raíz en nuestro corazón y que sea visible. Señor, ayúdanos a ordenarnos. Ayuda a ordenar los aspectos de nuestra vida que deben ser ordenados. Y Señor, que por medio de la presencia de tu palabra en nuestro corazón podamos vivir de esta forma. Llenos de consuelo, llenos de gozo, llenos de sabiduría y llenos de tu entendimiento. Gracias, Señor, porque tú nos has dado tu palabra, la cual ha sido inspirada y revelada por ti, por tus santos profetas y apóstoles para nosotros hoy. Señor, por favor, que tu palabra quede en nuestros corazones, que no seamos tan solamente oidores, que no solo ocupemos bancas o sillas, sino que tu palabra, Señor, more en nuestra vida, llene nuestro corazón, llene nuestra mente, nos llene por completo, para que podamos vivir, Señor, como tú quieres que vivamos. Gracias por todo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.